Pasamos de unas jornadas hermosas allá en la Plaza de Bolívar con una multitud de expresiones diversas de gentes y gentes que levantaron la consigna de defender la democracia, de defender las libertades, y dentro de la democracia y las libertades, de defender el derecho que tienen los ciudadanos de ser gobernados por quienes eligen y por nadie más que quienes eligen. La base misma, la esencia misma del derecho al voto, del derecho a elegir y ser elegidos, sin lo cual no es posible la democracia, no existe la democracia. Lo que vimos en la Plaza de Bolívar y que ahora queremos repetir localidad por localidad para lograr una mayor movilización ciudadana, aún que las que vimos en el mes de diciembre, tiene un sentido muy profundo para la historia de Colombia. No se trata de defender una persona per se, no se trata de una persona que se está aferrando a un cargo, no se trata de lo limitado que puede consistir simplemente la defensa del derecho de una persona, aunque en la defensa del derecho de una persona es que se construye la defensa de los derechos de todos, todas, de los demás. Pero no se trata simplemente de un individuo que se llama Gustavo Petro y que por la acción del voto popular legítimo y limpio fue elegido alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Aquí tenemos una realidad más profunda que trasciende mi propia vida, mi persona. Es que la gente salieron indignadas contra la inequidad. Es que las personas salieron como ustedes salen hoy aquí a estas calles para defender algo que va más allá de nosotros mismos. La democracia en el sentido real de la palabra. Cuando la ciudadanía decidió elegir mayoritariamente, limpiamente, compitiendo con decencia con otras y otros candidatos, la Bogotá humana como una forma de gobierno, fue porque quiso apoyar un programa que bien podría la ciudadanía decir, dado que el alcalde no ha cumplido con su programa, pues debe irse. Pero hoy lo que vemos es un funcionario que es correo, que es vocero de otras personas, de ciertos sectores de la sociedad económica colombiana, que lo que hace es buscar una destitución, un cambio de gobierno, precisamente porque el alcalde mayor está cumpliendo el programa por el cual fue elegido por la ciudadanía. ¿No les gusta el programa? ¿No les gusta lo que el pueblo eligió, así de simple? ¿No les gusta que un gobierno, a diferencia quizás de la mayoría de los que hemos tenido en Colombia, privilegie a los que menos tienen? ¿No les gusta que superemos la segregación social? ¿No les gusta que un gobierno le dé la mano a la excluida, al excluido,
en una de las sociedades más desiguales socialmente del planeta, en una de las desigualdades sociales más inequitativas que conozca la experiencia humana, les pareció que no valía la pena sostener un gobierno que fuese capaz de demostrar que superar la segregación social, la desigualdad social es posible en la ciudad de Bogotá. Les atemoriza, no simplemente no les gusta, sino que les atemoriza, se llenan de miedo, porque aquí estamos demostrando en la ciudad de Bogotá que es posible una mejor sociedad, que es posible la inclusión, que es posible una nueva manera de vivir la democracia, vivirla en libertad, vivirla en la diversidad misma de la ciudadanía bogotana. Les atemoriza la diversidad misma en sus maneras de pensar, en donde solo el poder debe responder a unos intereses particulares y poderosos, que es como se ha manejado históricamente a Colombia. Les atemoriza entonces que un alcalde pueda tender la mano a un reciclador y decirle: mira, señor reciclador, humilde recicladora, usted es tan valiosa ante el Estado como los grandes propietarios del sistema de aseo en Colombia. Les atemoriza que nosotros podamos decirle a una niña estudiante de un colegio público: mira, estamos haciendo todo el esfuerzo presupuestal para que la calidad de la educación que recibas sea por lo mismo y por lo menos igual a la del promedio de los colegios privados. Les atemoriza que un gobierno distrital pueda construir una sede universitaria que le dé cobijo a 19,000 estudiantes, cuando en toda Colombia, el Estado no ha sido capaz en 10 años de construir una sola universidad. Les atemoriza cifras como las que hoy podemos presentar, porque no estamos hablando aquí de promesas del futuro solamente, sino de realidades. Hoy mirando nomás las cifras, que el modelo de salud de la Bogotá humana, que muy poco tiene que ver con la Ley 100, le puede presentar a su ciudadanía cifras que son, y así lo decía ayer, contundentes, que por su contundencia quizás no serán transmitidas oficialmente en nuestros medios. Ojalá lo hagan, porque se abriría una profunda discusión si lo que estamos haciendo nosotros en el terreno de la salud en la ciudad de Bogotá no es lo que tendríamos que hacer a escala nacional. Ustedes tienen unas cifras hoy que muestran, por ejemplo, que por primera vez, y quizás sea la única ciudad colombiana que lo pueda decir hoy, no muera un solo niño por desnutrición. Es un triunfo. Hace 5 años morían 150 niños por desnutrición en la ciudad de Bogotá. Todas las estadísticas de salud, los indicadores internacionales por los cuales se compara si un sistema de salud es mejor o peor en la ciudad de Bogotá son contundentes y optimistas. Bajamos a la mitad del caso de mujeres, los casos de mujeres que mueren en el embarazo, por el parto. Bajamos
la mortalidad infantil a un dígito, lo que nunca antes se había visto en la historia de Bogotá. Son 4.400 niños los que han dejado de morir en 2 años por nuestro modelo de salud, si nos comparáramos simplemente con las estadísticas de hace 3 años, no con las de hace 20, con las de hace 3 años. El nivel de mortalidad infantil para menores de 1 año, el nivel de mortalidad infantil para menores de 5 años, el nivel de muerte perinatal, es decir, de aquellos niños que después de las 28 semanas de embarazo mueren por falta de atención a la madre. Cuando sumamos y comparamos simplemente con las estadísticas de hace 3 años, nos da que hemos salvado la vida de casi 5.000 niños y niñas que hoy corretean por las calles de los barrios populares de la ciudad, pero que si no hubiéramos hecho la política de Bogotá Humana, estarían enterrados en los cementerios. Y lo podemos decir con orgullo, con mucho orgullo, aunque sabemos que falta mucho, porque eso lo hicimos sin contar con las EPS. Eso lo hicimos sin contar con burocracias administrativas. Eso lo hicimos porque el programa de Bogotá Humana le dijo sí a un modelo de salud preventivo por medio del cual contrató a miles de médicos, enfermeras y se los llevó a los barrios populares para visitar casa por casa los hogares, de tal manera que la población que una EPS no hubiera atendido, que una EPS hubiera dejado en la fila, que una EPS hubiera dejado sin atención porque le disminuiría su rentabilidad y sus utilidades, nosotros pagos con el presupuesto llevamos esos médicos, esas enfermeras, y hoy los resultados del modelo de la salud pública en la ciudad de Bogotá empiezan a compararse con los mejores del mundo. Ojalá esas cifras puedan ser transmitidas, porque el caso de Bogotá es un ejemplo mundial de reducción de la mortalidad infantil. En cierta forma, cuando decíamos que el programa de Bogotá Humana es un programa que representa la política del amor, y la política del amor no puede ser otra cosa que una biopolítica, una política de la vida, no de la muerte, pues sabíamos con certeza que lo que íbamos a hacer aquí iba a ser mal visto por los espectros de la muerte, precisamente, por quienes durante décadas se han enriquecido, han monopolizado el poder, se han llenado de privilegios, se han apropiado del Estado a partir de una corrupta política de la muerte. Es que aquí la corrupción, las mafias, los carteles de la contratación que se adueñan de la política, muchísimos miembros del Congreso, del Estado, muchísimos gobiernos de la alcaldía, e incluso fueron copartícipes de lo que yo llamo la política de la muerte, la política del robo del erario, la política que traslada lo común, lo ciudadano, lo colectivo, lo público, para hacer negocios sucios de particulares poderosos. Esa política de la muerte se mide precisamente en muertos. Esos sectores sociales que han crecido, se han desarrollado, se han enriquecido, se han apropiado y monopolizado del poder, lo han hecho es precisamente porque en Colombia existe la guerra, existe la violencia, existe la muerte desde el poder mismo.
Cuando nosotros levantamos una política de la vida, cuando destinamos lo esencial del presupuesto público hacia la educación pública, hacia la cultura, hacia la salud pública, y empezamos a mostrar los resultados, que la calidad educativa del colegio público se acerca como nunca antes, casi desaparece la distancia con la calidad del colegio privado, que las tasas de salud de la población mejoran sustancialmente, que la ciudad de Bogotá empieza a ser conocida por sus diversas expresiones culturales, que la ciudad de Bogotá empieza a ser conocida en el mundo por su riqueza democrática y ciudadana, entonces los espectros de la muerte se llenan de miedo, se llenan de temor. Creen que van a perder sus privilegios, y es cierto, van a perder sus privilegios, porque indudablemente la democracia es el sistema que permite que no existan privilegios ante el poder público, sino que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Temerosos, han decretado entonces que el gobierno de Bogotá Humana no va más. Han decretado entonces que el voto popular no vale. Han decretado entonces que la democracia no existe. Han decretado entonces que los jueces que defienden los derechos civiles y las libertades de la ciudadanía bogotana deben ser excomulgados, deben ser destruidos, amenazados de muerte, arrinconados. Han decretado otra vez la muerte de la justicia. Se burlan del juez que defiende los derechos ciudadanos. Se burlan de la tutela y le echan la culpa a la tutela. Y hasta voceros de los espectros de la muerte en los medios de comunicación exigen hoy que se acabe en la historia de Colombia el uso de la tutela por parte de la ciudadanía. Han llegado a una suprema desnudez de lo que son. Antes se vestían de juristas, antes se vestían de demócratas, nos engañaban. Hoy se desnudan en su profunda realidad antidemocrática y oligárquica. Hoy muestran su verdadera catadura. No se avergüenzan para nada de que amenacen de muerte a un magistrado. No se avergüenzan para nada de escribir en las páginas de la historia de que fueron capaces de decirle a 732.000 ciudadanos y ciudadanas que su voto en la ciudad de Bogotá no vale. No se avergüenzan de repetir la historia que ya vivimos o vivieron nuestros abuelos cuando hacían los fraudes electorales. No se avergüenzan del inmenso peligro de violencia que desatan sobre nuestra juventud. No se avergüenzan de su chulavismo, de su fascismo escondido, de su odio a la democracia. Son los espectros de la muerte. Es que les emociona que nuestros jóvenes uniformados se vayan a esos campos a morir. Les emociona ver cómo el dinero público que debería invertirse en hospitales, en colegios y en universidades, en libros, se invierta en fusiles y en tanques de guerra. Les emociona la estadística diaria de los muertos en combate, de los unos y de los otros.
Les emociona la sangre, les emociona ver este país sumido en la violencia, porque les emociona los dineros con que llenan sus bolsillos y que salen precisamente de esta guerra. Les emociona tener al pueblo doblegado. Les emociona que la ciudadanía se encierre en sus casas atemorizadas. Les emociona la política del miedo y del terror. Les emociona que no exista democracia en Colombia, porque así solo ellos son los que toman las decisiones, los espectros de la muerte, hasta que aparecimos. Y aparecimos no simplemente en este gobierno. Ya habían líderes, lideresas que uno tras otro iban a asesinato porque planteaban la necesidad para Colombia de una democracia. Hoy estamos en el siglo XXI. El mundo no resiste dictaduras. Los dictadores son hundidos por sus pueblos. Las primaveras ciudadanas que se toman las calles, las plazas, desde allá a la lejana Australia, pasando por el sudeste asiático, por Malasia, por Tailandia, que recorren el África, que rodean a Mandela y no lo vuelven cadáver, que se vuelven árabes y destruyen dictaduras, que traspasan la Europa, que rodean la Tour Eiffel con banderas libertarias, que pasan a la Wall Street y la ocupan, que pasan por México, que llegan a nuestra América Latina, que viven primavera democrática. No podía dejar a Colombia aislada. No era Colombia una isla. El siglo XXI ve el esfuerzo mancomunado de la humanidad tratando de salvar la vida en el planeta. No podían entendernos, por ejemplo, ¿por qué se puede articular tanta humanidad a una idea tan simple como no divertirnos alrededor de la muerte de un toro? ¿Por qué? Decían por ahí, es que Petro es tan soberbio que no puede. Petro es tan soberbio que entonces nos quiere quitar la distracción de la corrida de toros. No, señores, no, señoras, es que divertirse ante una muerte de un animal significa ni más ni menos que nos divertimos ante la desaparición de la vida, y que entonces no tenemos la capacidad ante los hechos que están acabando especies, incluida la posibilidad de que se extinga la especie humana. No tendríamos la fuerza, la moral, la ética para poder construir el tipo de sociedad que de nuevo nos reconcilie con la naturaleza, si es que queremos vivir en este planeta. Allá van el espectro de la muerte, a ver si lo aplauden en pequeñas corridas de toros de los pueblos. Pero aquí hay centenares de miles de niñitos y niñitas que entendieron claramente el mensaje de Bogotá Humana, y que cuando salimos a las calles nos abrazan y nos dicen: lo que más nos gusta de usted, Petro, es que fue capaz de hacer respetar otros seres vivos en la ciudad de Bogotá. No es un problema de poesías, no es un problema de soberbias, no es un problema de quitarles un símbolo del poder. Es simplemente la construcción de una nueva cultura sin la cual no podremos vivir, que estamos tratando de construir en Bogotá y que nos está yendo bien. Una cultura democrática que respete la vida, simplemente. Una cultura que en una palabra podría definirse como una cultura decente.
La decencia ha sido olvidada en Colombia. Aquí los que ganan o ganaban eran los traquetos, los vividores. Los que ganaban eran los políticos corruptos. Aquí se creía que la inteligencia consistía en saber robarse un contrato público. Llegamos a tener como indicador el número de muertos, y entonces la política de seguridad consistía en cuántos muertos diarios, como allá en nuestra tierra de las Corralejas, cuántos muertos en la Corraleja, y se volvía el indicador de la seguridad. Entre más muertos, más seguridad, es decir, entre más se despedazaba la vida en Colombia, más seguridad, al punto que se conocieron los llamados falsos positivos, que no es más sino un delito de lesa humanidad cometido sistemáticamente contra la vida humana de ciudadanos inocentes, y así no fueran inocentes, no se podía matar. Entonces la política del poder se convirtió en la política de matar, una política asesina. Nosotros aquí estamos demostrando ahí el gran pecado en términos de la Procuraduría. He ahí la sumatoria de lo impío. Hemos aquí demostrado que una política de la vida sí es posible, que una política de la equidad sí es posible, que la democracia es posible en Colombia, aquí, ahora y ya. Y por eso estamos en esta situación, definiendo el futuro de Colombia. El futuro de Colombia no se está definiendo en La Habana, aunque tiene que ver. El futuro de Colombia no se está definiendo en las elecciones al Congreso de la República o a la presidencia, aunque tiene que ver. El futuro de Colombia se está definiendo en Bogotá, y depende los caminos que vamos a tomar de si triunfa la democracia y el voto popular y la decisión ciudadana bogotana, o esta es aplastada por los espectros de la muerte. Aquí es donde se define, porque no es el tema de si los compactadores del aseo que recogen los residuos son de propiedad privada de tres señores o son de propiedad pública de la ciudad. Yo me atreví a desprivatizar un servicio público y el procurador se atrevió a disciplinar la política pública elegida por el pueblo. Esa es la arbitrariedad que cometió. Pero no es eso lo que se define en el fondo. No es el negocio del aseo y del agua potable a escala nacional que ha quedado en mafias de lavadores de dólares. Y que aquí estamos mostrando que no necesitamos entregarle el aseo y el agua potable a lavadores de dólares o sus amigos. Pero no ese es el problema fundamental. El problema fundamental es si en Colombia puede haber democracia o no. Porque dependiendo de la respuesta a esa pregunta, es que podemos responder también si en Colombia puede haber paz o no.
La paz no es un problema de negociaciones exclusivas entre una élite armada insurgente y otra élite armada estatal, en donde la ciudadanía no cabe. No es allá donde se define el destino de Colombia, aunque nosotros apoyamos que hablen, porque es de seres humanos el hablar, y hablar se entiende la gente. Pero es que el destino de Colombia se define es en nosotros mismos, es en los millones y las millones de colombianos, los millones de colombianos y colombianas. Es en la ciudadanía misma. Y lo que hizo Bogotá ese 9 de diciembre y de ahí para adelante es demostrar que aquí hay una ciudadanía que ha tomado una decisión: definir la suerte de su propio país, de su propia ciudad. Y ese es un ejemplo que tiene una virtud revolucionaria y contundente absoluta, porque vamos a ser imitados en toda Colombia. No se trata simplemente de decir Petro no se va, se trata de decir la democracia no se nos va, porque no queremos que la paz se nos vaya, porque no queremos condenar a la generación de niñitos y niñitas de Bogotá, a esa a la que le entregamos esas cifras frías favorables en el terreno de la salud, de la educación. A esos niñitos no les podemos decir: ustedes van a vivir en Colombia como nosotros vivimos, en medio de las armas y en medio de la guerra, con el peligro inminente de perder la vida por cualquier circunstancia, incluida la del azar, la de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, nosotros tenemos que entregarle a la generación de niñitos, de jóvenes de hoy, la opción de un país en paz. Es nuestra obligación, porque no fuimos capaces en el pasado, ni nuestros padres fueron capaces, ni nuestros abuelos fueron capaces de detener esa élite de espectros de la muerte que nos condujo a vivir años y años de soledad violenta en el mundo. Nosotros somos la generación de la paz, y porque somos la generación de la paz, entonces tenemos que construir la democracia. No nos está permitido retroceder y permitir incluso que nos quiten la democracia. No podemos. Y si a mí me tocó, y si a ustedes les tocó vivir un momento de azar, el de un fanático religioso vestido de jurista, que creyó que era fácil, que creyó que era asunto de una firma, allá entre sus 3 asesores venidos de tradición, familia y propiedad, y las viejas logias del fascismo latinoamericano y español. Si creyó que era fácil y desató por su propia arbitrariedad un movimiento ciudadano tan poderoso como el que tenemos hoy en la ciudad de Bogotá, pues entonces nos toca asumir la posición que debemos asumir. La posición no es irnos corriendo, la posición no es arrodillarnos, la posición no puede decir: bueno, entonces me voy a los Estados Unidos o me exilio para que no me metan, o a Argentina, o a lejos del país, mientras pasan las cosas. Creo que nos han convocado a una lucha hermosa que tenemos que dar. Nos han convocado a la lucha por la democracia en Colombia, que no es ni más ni menos que la lucha por la paz. Y esa lucha no es exclusivamente mía, esa lucha es de cada uno de nosotros. Podemos hacer cosas concretas y eficaces, expresarnos. Cuando nosotros dijimos en la Plaza de Bolívar: aceptamos el no,
Vamos a poner, dado que han convocado al constituyente primario en la ciudad de Bogotá para que decida sobre si continúa el alcalde o no, pues entonces lo aceptamos. Demostramos que no habían recogido 600.000 firmas, la mitad eran falsas. No importa, ya quedó demostrado ante la historia de que recogieron la mitad de las firmas falsas. Pero aceptamos que las otras son válidas, que hay aceptamos que hay 300.000 ciudadanos y ciudadanas, todas muy respetables, que pusieron sus firmas válidamente para promover un proceso que les permitiese democráticamente sacar al alcalde mayor. Nosotros lo aceptamos. Vamos a ver quién es la mayoría. Nosotros dijimos el 2 de marzo, Te he admirado mucho, Petro. ¿Cómo? Te he admirado mucho. Me admiras, yo también te admiro mucho. Te perdiste buscándome, ya nos encontramos. Vamos a ir a las urnas. Es el constituyente primario el que han convocado. Y el constituyente primario es la voz, así no le guste al procurador, de Dios. Es la voz, la soberanía popular. Esa es la democracia. Nosotros estamos convencidos de que la inmensa mayoría del pueblo bogotano saldrá el 2 de marzo a las urnas allá donde votó a marcar el no. El no pasarán. El no a la corrupción, el no a las mafias, el no a la guerra, el no a un procurador arbitrario que transformó la procuraduría en una policía política, el no a la indecencia, el no a la arbitrariedad, el no a la violencia. Nosotros vamos a salir por millones. Y que no se le ocurra a un ministro, que no se le ocurra a un poder constituido, que no es el constituyente, a impedir la expresión del constituyente primario, porque se haría cómplice de la eliminación de la democracia en la ciudad de Bogotá y por tanto en Colombia, de la opción de la paz. Nosotros queremos salir a las urnas y expresarnos. Y hay que convocar a la ciudadanía en toda su diversidad. Y queremos al lado de nosotros a la tercera edad. Y queremos que se exprese. Queremos que salgan las mujeres a votar. Queremos que salgan los trabajadores. Queremos que salgan los y las discriminadas, la mujer, las juventudes. Claro que queremos en la urna ver la decisión que toman los afros, las afros, los indígenas en la ciudad de Bogotá, las opciones sexuales diferentes masacradas por culturas anteriores, homofóbicas, machistas, violentas. Claro que queremos ver cómo la juventud del hip hop, como la juventud del rock, como la juventud animalista, ambientalista, como las inmensas diversidades, las nuevas y viejas ciudadanías de la ciudad de Bogotá se congregan un día
alrededor de las urnas a poner una firma, una X sobre un no que representa todo lo que queremos quitar de nuestro pasado, todo lo que queremos quitar de nuestro país para abrir las perspectivas, las oportunidades, el siglo XXI, la paz, la democracia en Colombia. Nosotros queremos convocar al constituyente primario, nos han convocado. Nos han convocado para escribir una página aleccionadora en la historia de Colombia. Nos van a imitar en Magangué, en San Onofre, en los pueblos de La Guajira, en el Pacífico colombiano, en la Orinoquía, en Ciénaga de Oro también. Nos van a imitar. Lo que estamos haciendo aquí no es simplemente defender un gobierno, es defender un camino. Nos van a imitar y nos van a acompañar en un camino en el que no nos vamos a detener, que es el camino de construcción de una nueva sociedad, muchísimo mejor que la que tenemos. Una sociedad que no excluya, una sociedad libre, una sociedad decente, una sociedad donde expresarse no equivalga a morir, una sociedad donde donde la gente se pueda vestir como le dé la gana, pueda pensar como le dé la gana y pueda expresarse como le dé la gana. Una sociedad de libertad, que es la única manera de vivir una democracia si no es en libertad. Por eso estaba viniendo Guillermo. Poner la cacheta del nuevo Guillermo. Aquí estamos con Guillermo Asprilla. Guillermo resume una parte de nuestra vida, de nuestra historia contemporánea. Activista estudiantil, buen estudiante, se graduó de Derecho, buen jurista, dedicó, de acuerdo al mensaje de sus profesores, su vida profesional a la defensa de las causas democráticas, a la defensa de los que menos tienen. Por allí llegó a las militancias del siglo XX, de las militancias juveniles del siglo XX. Pasamos a la insurgencia, nos levantamos, hicimos la paz, cumplimos nuestra palabra, hicimos la constituyente, y Asprilla fue motor de la constituyente, como que fue miembro del llamado congresito que desarrolló en leyes las primeras leyes de la Constitución del 91. Se vinculó a nuestros esfuerzos políticos de transformar el mundo, se volvió concejal, luchó
por el derecho a la indemnización que decenas de miles de familias del suroriente bogotano, del sur, lograron tener, porque el privatizador, entre otras, Jaime Castro, el privatizador del aseo en Bogotá, con el liquidador de la EDIS, el que se convirtió en el primer operador privado del relleno sanitario. Él se llama también William Vélez, pero no es el mismo de ahora. Desataron por su codicia, por el afán del dinero, un desastre en el relleno sanitario. Allá en el año 1997 fue que ocurrió finalmente. Ya en el gobierno de Mocus fue eso. Se derrumbó el relleno sanitario y llenó de mosco, de gas metano, de veneno los hogares de decenas de miles de familias. Asprilla los defendió y ganó, y lo castigaron por eso. El descendiente de afros de los pueblos del Chocó terminó siendo concejal. Y tú serás. Y afro, de izquierda, revolucionario, constructor de la Constitución del 91, defensor de excluidos, tenía que ser considerado por el señor procurador como impío, un hereje, digno. Decía el filósofo alemán, antes de que Hitler llegara al poder, aquel que quema libros terminará quemando seres humanos. Un alemán era él. Profesor de filosofía, José Cuesta, le dejó la tarea de averiguar cómo se llama. Él decía, el que quema libros terminará quemando seres humanos. La historia de Alemania lo demostró, pero aquí un quemador de libros, me puse a averiguar, yo no sabía qué libros había quemado. Quemó los textos de Marx, varios han quemado esos libros. Quemó una Biblia protestante, quemó 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, ahora no está quemando libros. Él y sus amigos están quemando seres humanos, están quemando derechos, están quemando libertades. Solo la ignorancia es la que puede llenar la mente de ciertos opinadores para aplaudir decisiones del procurador que nos están llevando al fascismo, a la muerte de las libertades. Guillermo Asprilla es la expresión de eso. No porque le esté echando la culpa al procurador de la enfermedad de Guillermo, sino porque la desencadenó, porque la hizo más rápida, porque en los seres humanos la manera de resistir las arbitrariedades varía de unos a otros. A algunos los enferman, a otros los lanza a veces a la violencia, a otros los lanza a la acción política. Lo que está haciendo el procurador es quemar seres humanos, quemar libertades y quemar derechos como antaño quemó los libros. Guillermo Asprilla no permite él mismo dentro de su interior ante la inequidad del procurador, que es que Guillermo Asprilla, por los mismos hechos, 15 días antes fue exonerado por la inmensa mayoría de los magistrados del Tribunal de Cundinamarca. Ahí empezó el asunto. 27 magistrados votaron a favor de los derechos de Guillermo Asprilla. Fue la
la que dijo que Guillermo Asprilla no había cometido ninguna ilicitud por ser el abogado defensor de los pobres de Usme ante la ignominia del privatizador del aseo que le entregó el relleno sanitario a quien no sabía manejarlo y llenó de mosca, venenos y gas metano los hogares de millones de habitantes del sur de Bogotá. No hubo procurador para decir que eso era un atentado contra el medio ambiente, un atentado contra la vida, porque se trataba ni más ni menos de las decisiones del exministro de gobierno Jaime Castro. Y ahora que sabe que su gobierno queda expuesto ante la historia, entonces se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión, a pedirle a la justicia que no proteja los derechos de la ciudadanía bogotana y que no proteja los derechos del alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Pues nosotros aquí, a pesar de haber sido agredidos, a pesar de haber sido violentados en nuestros derechos fundamentales, no vamos a responder con la violencia. No vamos a responder como ellos son. Nosotros somos diferentes. No vamos a responder con la arbitrariedad. No vamos a responder dejándonos morir, Guillermo. Nosotros vamos a responder ese 2 de marzo con la expresión popular. Vamos a responder este 2 de marzo con la voluntad decidida, marcando ese papel que llamamos tarjetón, con un inmenso y millonario no pasarán. No pasarán los espectros de la muerte. Colombia le pertenece a la vida. Colombia le pertenece a la diversidad. Colombia le pertenece a esta generación diversa que tiene todo el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en libertad, el derecho de vivir como se les dé la gana, sin que un espectro esté confabulando y conspirando contra su vida y por su muerte. Este es el derecho de los niños y las niñas de Bogotá, es el derecho de la ciudadanía bogotana, es nuestro derecho a ser libres. Y la ciudadanía bogotana, en un país martirizado, en un país torturado, en un país masacrado, se va a expresar contundentemente por la vida y por la democracia para cambiar el país. No pasarán. No pasarán. Que cada uno en este mes que falta, cada una, coja este símbolo en la mano, con el color que queramos pintarlo. Cojamos el logo, mano, allá está, con el color que queramos, todos los colores. Los ponemos las vitrinas, los imprimimos, los reproducimos en stencil, damos camisetas, los ponemos en el carro, en el taxi, en el bus, en la tienda, en el comercio, en el graffiti, en el mural, en todas las diversas formas de expresarnos. Este no simpático que hace un guiño, o un no sonriente, no que hace parte también de la política del amor, no que simplemente le dice no a la indecencia,
no a la corrupción, no a la guerra, pero que abre las puertas de la esperanza y de la alegría. Ese no, en este mes, lo vamos a reproducir como queramos, con toda nuestra libertad. No necesitamos que un poderoso, una multinacional, un contratista nos dé plata para hacer la campaña. Tenemos una plata mayor, la decisión de cada una de nosotros. Escribamos ese no en todas partes y llegamos el 2 de marzo a iniciar. Porque si ese día hay 1 millón de votos por el no o más, ese día ese mensaje será contundente para el presidente de la República, para el procurador, para los de La Habana, para los norteamericanos, para los latinoamericanos, para los de La Guajira y el Amazonas, para los del Pacífico y el Atlántico, para los afros y los blancos, para los indígenas, los que no lo son. Ese no será el mensaje que comienza allí una página hermosa de la historia de Colombia, parecida a la que escribiera Antonio Nariño o el sabio Caldas o Mutis, parecida a la que escribiera el general Rafael Uribe Uribe, parecida a la que escribiera Gaitán, menos trágica, parecida a la que escribiera Pizarro y la Constituyente, parecida a la historia que nos merecemos, las y los bogotanos, Colombia entera. Así que alistémonos, expresémonos desde ya, no dejemos espacio vacío, llenémoslo de este no con corazón y alistémonos el 2 de marzo a cambiar la historia de Colombia. Gracias. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Gracias, gracias. No, Petro no se va, la vida no se va, la esperanza no se va.